Bueno, mis amados, ustedes saben que estamos compartiendo la palabra con relación al plan de Dios, al propósito de Dios, al designio de la voluntad de Dios en cuanto a lo que Dios ha planificado para nosotros como pueblo, y también entendiendo lo que Dios nos quiere enseñar a través de la palabra en cuanto a todo lo que Él ha planificado en este tiempo, lo que Él ha planificado para que nosotros vivamos. Y como hemos expresado en otras oportunidades, tenemos un privilegio muy grande, un privilegio muy hermoso, tenemos un privilegio muy especial de parte de Dios, y es que la ventaja y el privilegio nuestro es que tenemos tantas cosas escritas, tantas cosas vividas, tantas experiencias que poseemos para que nos sirvan como ejemplo. Que la palabra de Dios dice que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. ¿Qué es el escrito? El escrito no es solamente lo que está plasmado en libros, sino todo lo que se ha dicho y todo lo que se ha hecho en relación al plan de Dios y al propósito de Dios. O sea, todo lo que Dios le ha manifestado a los hombres y que nos tiene que servir a nosotros para que ese propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Todo lo que Dios le ha manifestado al hombre, desde que formó al primer hombre hasta hoy, toda esa historia nos tiene que servir como un ejemplo, como un testimonio. Entonces Dios está tratando con nuestras vidas, está tratando con nosotros para que nosotros comprendamos qué es lo que Él quiere hacer. ¿Por qué? Porque a través de todas esas enseñanzas, todas las lecciones de cómo Dios ha tratado con el hombre, nos tiene que servir a nosotros como un ejemplo, como un testimonio, primeramente para conocer a Dios y saber cómo Dios trata con el hombre. Amén. Y también cómo el hombre debe de comportarse con Dios. Porque tristemente el hombre no ha sabido corresponder al amor de Dios, comenzando con el primer Adán. No supo corresponder. Dios lo creó, lo formó, le dio vida, lo hizo a su imagen y a su semejanza. Sin embargo, Adán no entendió lo que Dios le dio, el privilegio. Así como Lucifer no entendió el privilegio que tenía en el cielo. Porque fue una criatura que fue vestida de belleza, de hermosura, de honra, de gloria. Cuando nosotros leemos un poquito de cómo la escritura describe a Lucifer por los profetas, habla de cómo estaba vestida esta criatura, de belleza, vestida de justicia, 10 piedras preciosas, era su vestidura. O sea que esto nos habla a nosotros de una honra tan grande de parte de Dios, y el no saber apreciar la honra que Dios da, el no saber valorar lo que Dios hace, el no saber apreciar lo que Dios le da al hombre, lo que Dios le entrega al hombre y cómo trata al hombre. Y esto nos tiene que llevar a nosotros también a meditar un poquito cuánta honra nos ha dado Dios a nosotros. Amén. Y cuánto nos ha entregado, cuánto ha puesto en nuestras manos, cuánto ha depositado, cuánto. Porque es triste ver cómo a través de los siglos, a través de los años, el hombre ha menospreciado lo que a Dios le ha dado. Y lo ha cambiado por minucias, lo ha cambiado por tontería, lo ha cambiado por cosas sin valor. Eso es como se puede decir en el argot popular, cambiar oro por botones.
¿Quién cambia oro por botones? Como cambiaban los indios, que cambiaban el oro por espejitos. Y cambiaban lo que valía por cosas que no valían. Cosas inservibles. Los españoles se enriquecieron trayendo cantidades de cosas, basura. Vamos a hablarlo así, perdóneme, no, sin ánimo de ofender a nadie, porque cualquiera puede escuchar esto y se ofende. Y quizá piensa que uno está haciendo alusión a la raza española. No. Pero no fue así. Los primeros conquistadores, nosotros sabemos que vinieron aquí y explotaron a los indígenas y le sacaron el oro y hicieron montones de cosas totalmente contrarias. Y cómo engañaron. Y cómo las cosas que tienen valor, no se supieron apreciar. O otros las entregaron por algo que no tenía valor. Por eso es que la Biblia habla en Romanos muy fuerte cuando hace alusión al hombre. Dice que cambiaron la gloria de Dios por la de las criaturas, la de animales, la de bestias, la de cuadrúpedos. Así como hablábamos, cómo un ser humano puede rendirle tributo a un animal, adorar un animal, adorar personas, adorar cosas. ¿Cómo se puede dejar de adorar a Dios para adorar criaturas? Que ahí es donde está lo terrible, lo fuerte, y lo que hay en nosotros y lo que plantó el enemigo. Cómo nosotros cambiamos tan fácilmente lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha puesto en nosotros, por las cosas que hay en la creación, lo cual no debe ser así. Entonces, Dios nos lleva a que nosotros valoremos y apreciemos lo que Él nos ha entregado. Y por eso Dios necesita un pueblo que tenga corazón para Él. Amén. Un pueblo que disponga totalmente su corazón, que lo entregue completo, que no le niegue nada, que no escatime nada, que le entregue todo. Así como el Hijo le entregó todo al Padre, entregó todo para que el nombre del Padre fuera glorificado. Aunque nosotros oímos y sabemos por la palabra que Cristo murió por nosotros y se entregó por nosotros, sin embargo, lo más importante es que el Hijo se entregó para agradar al Padre. Amén. Mire usted que Él dio su vida en rescate por nosotros, pero Él se entregó para agradar ¿a quién? Al Padre. Él se constituyó en una ofrenda para el Padre. Fueron 33 años y 4 meses de una ofrenda santa, de una ofrenda pura, de una ofrenda perfecta, de olor de vida para vida, que agradó al Padre, porque complació al Padre, agradó al Padre. O sea que la primera causa de todas las cosas y por las cuales Dios nos llama es para que nosotros agrademos al Padre. Amén. Porque nuestra vida tiene que ser una ofrenda en la ofrenda que agradó al Padre, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces nos entregamos por amor ¿a quién? A Dios. Que así como Él se entregó, nosotros nos entreguemos. Que así como Él se sometió, nosotros nos sometamos. Que así como Él vivió, nosotros vivamos. O sea que hay una correspondencia. Aunque nosotros nos entreguemos por las vidas y hagamos cosas como Pablo, que soportaba y sufría lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por la iglesia y se entregó por la iglesia. Pero Pablo, la causa por la cual se entregó Pablo fue porque se hizo prisionero del Señor Jesucristo y vivió para Cristo. Amén. Y si vivió para Cristo, vivió para Dios. Amén. Y se entregó para Dios. Entonces Dios nos habla a nosotros de la importancia de que haya una unidad entre Dios, su propósito y nosotros como instrumentos en sus manos. Tiene que haber un alineamiento, tiene que haber una coordinación, así como Él lo hizo con los primeros discípulos. Jesús oró pidiendo al Padre, Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Amén. Perfectos en la unidad, perfectos en el amor, que haya unidad entre el Padre, entre el Hijo y nosotros, en coordinación con el Espíritu Santo.
Porque el Espíritu Santo nos va a llevar a esa unidad, a esa verdad, a que seamos uno con el Padre y con el Hijo. Entonces Dios está tratando con nuestras vidas y nos está hablando de muchas maneras por la palabra para que comprendamos qué es tener el corazón de Dios, qué es tener el mismo corazón. Pero también nos está hablando cuando no se tiene un corazón, cuando no hay unidad, y por esta causa se pierde el propósito. ¿Cuándo se pierde el propósito? Cuando no hay unidad, cuando no hay armonía. Por eso Dios esperaba siempre que todo instrumento que Dios levantaba para que capitaneara a su pueblo, para que dirigiera a su pueblo, se esperaba que tuviera el corazón de Dios, para que también ese pueblo tuviera el corazón de ese instrumento, de ese líder. Y por eso Dios está llevando a un pueblo a que tenga el mismo sentir y a que tenga el mismo corazón, a que todos vivamos para el mismo propósito, para el mismo plan, para el mismo designio, para que el nombre de Dios, el nombre del Señor sea glorificado. Porque eso es lo que Dios está esperando. Entonces, vamos a ir a la palabra, en el pasaje que el Espíritu Santo designó para hoy, en Primera de Reyes. Y vamos a ver aquí en la vida, ya hablamos un poquito de la vida de David. Tomamos el aspecto y tomamos el aspecto también de Salomón, de cómo David le habló a Salomón y le dijo lo que tenía que hacer. Y le dijo que tenía que guardar los mandamientos y los estatutos y los preceptos. Pero qué triste que Salomón, a pesar de que el mismo Dios se le apareció en Gabaón y le respondió la oración que Salomón le pidió en sueño, que le diera sabiduría para gobernar el pueblo, que le diera entendimiento. Y Dios se agradó en lo que le pidió y se lo dio. Le añadió. Pero Dios le recordó que tenía que guardar los mandamientos, que tenía que guardar los estatutos, que era lo más importante. Fíjese usted que lo más importante no es dirigir un pueblo, tener sabiduría para dirigir ese pueblo, sino que lo más importante es agradar a Dios. Amén. Es lo más importante, es lo que va primero, es lo que debe de ir en el frente. Por eso todo hombre y todo pueblo que Dios llama debe cuidarse continuamente de agradar a Dios. Amén. Porque cuando un pueblo vive para Dios, Dios se encarga de ponerle todo lo demás en orden. Dios se encarga de poner todo en su lugar. Pero si nosotros no agradamos a Dios y no vivimos para Dios, no esperemos que nada de lo que tenemos a nuestro alrededor se va a poner en orden. Dios por eso quiere un pueblo que arregle primero todos sus asuntos con Dios, que comience a vivir la vida de Dios, la palabra de Dios, el mandamiento de Dios, los estatutos de Dios, los preceptos de Dios, que comience a creerle a Dios y a obedecer a Dios. Ese pueblo va a poder ver la gloria de Dios. Amén. Solo así. Amén. Entonces, mire lo que dice aquí. Capítulo 10 de Primera de Reyes. Hemos leído algún pasaje de estos, pero ahora vamos a entender mucho mejor este pasaje. Primera de Reyes, capítulo 10. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado. ¿Qué alcanzó Salomón? Fama. Salomón no era famoso. Terrible. Salomón no era nada famoso. Salomón era un muchacho cuando fue elegido rey. O sea que Salomón no tenía ninguna fama. Como ningún hombre en esta tierra cuando Dios lo llama tiene fama. Dios no llama a nadie por famoso. Dios no llama a nadie por poderoso.
Dios no llama a nadie por inteligente. Dios no llama a nadie por ser eminente. Dios no llama a nadie porque tenga posición en esta tierra. Cuando Dios llama a un hombre, lo llama para que cumpla su propósito. Y no importa de dónde Dios lo saca. Dios hace con él lo que quiera. Ya nosotros hemos visto lo de Moisés. Ya nosotros hemos visto los otros hombres que Dios ha llamado. De dónde los ha sacado. De dónde los ha traído. ¿De dónde? Entonces esto nos tiene que servir a nosotros para que el propósito de Dios se pueda cumplir en nuestras vidas. Mire usted, dice aquí, oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado. Quiere decir que alcanzó fama. Como muchos ministros, muchos hombres que Dios los ha tomado de un lugar humilde. O los ha sacado de la organización. Y los ha apartado, les ha dado revelación para que comiencen a cumplir el plan de Dios, el propósito de Dios, el designio de Dios, la voluntad de Dios. Y sin embargo, después de que adquieren fama, en lugar de dar la gloria al que tiene que dar la gloria, se la dan ellos mismos. ¿Para qué Dios bendice un hombre? ¿Y para qué Dios le da sabiduría a un hombre? ¿Para qué Dios se la da? Es la pregunta. ¿Cuál es el propósito? Dice de Jesús que la fama corrió por todas partes. ¿Jesús se enalteció con la fama? ¿Buscó gloria? ¿Buscó ser enaltecido? ¿Buscó ser rey? Por el contrario, se ocultaba, se escondía. No estaba buscando reconocimiento, ni gloria, ni honra. Por eso le digo al Padre, glorifícame para con aquella gloria que tuve para contigo desde el principio. En otras palabras, yo no necesito gloria porque yo tengo una gloria para con mi Padre. Nosotros tampoco debemos buscar gloria porque tenemos una gloria al lado del trono de Dios. Dice aquí, la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová. ¿Por qué alcanzó fama? Por el nombre de Ay, 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 ay. Por el nombre de Jehová. Él no alcanzó fama porque era mejor. Dice así, vino a probarle con preguntas difíciles. ¿A qué vino? A probarle. Dice, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. En otras palabras, le vino a traer, aparte que este tenía riqueza, le vino a traer más riqueza que él no necesitaba. Pero tristemente el hombre cuando tiene, quiere tener más. Y se le abre la avaricia. Y se le abre la codicia. Usted ve, hermano, ¿por qué el que tiene un vehículo quiere cambiarlo por otro superior? Una cosa diferente que Dios se lo mande a comprar. Pero mire usted, hermano, tiene un vehículo Ford, ¿qué quiere tener? Uno de marca. Un BMW. Sí, así. Salón de Noval. Y si no tiene un BMW, usted quiere tener un Mercedes. Ferrari. Y si no un Mercedes, entonces quiere tener un Rolls Royce. Un Ferrari. Porque la gente está mirando marcas, algo superior. Tiene una casa y quiere tener otra mejor. Y quiere tener otra superior. Ahora, si Dios me manda, y si Dios me dice, y si Dios me lo da, eso está bien. Pero aquí hay algo bien terrible en nosotros. Y es como el hombre se deja arrastrar por las codicias. La avaricia loca. Por la avaricia. Por el deseo de posesión. Por el deseo de tener. Y Dios se lo permitió aquí. Mire usted lo que dice aquí. Y si vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, les puso
todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Quiere decir que este hombre sabía mucho. Sabía mucho. Entonces esto es bien importante para nosotros. Hermano, yo les voy a rogar que por favor me apaguen los micrófonos. En el nombre de Jesús. Me apagan los micrófonos, por favor. El micrófono está prendido. No, el de acá. Si se le baja el volumen. Dice entonces, mis hermanos, y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Hermano, yo he vivido, digamos que no hemos vivido la gloria de Salomón, pero nos ha tocado vivir cosas cuando la gente se asombra. Se asombra de cosas. Se asombra de lo que Dios da. Se asombra de la sabiduría. Se asombra cómo ordenaron esto aquí. Denos el método, cómo ordenaron esto aquí. Cómo establecieron gobierno aquí. Empiezan a preguntar por qué esta mujer se quedó asombrada. Cómo estaba todo ordenado. Cómo estaba todo ordenado. Dice aquí, y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía. Pues es que corrió tanta la fama que la gente corrió a ver el lugar, corrió a ver al hombre. Por eso es que es terrible cuando la gente corre a un lugar. O sea, no había Por eso es que ahora Dios no está plantando lugares. Ya no vamos a correr aquí o allá. Ya no vamos a correr a la Argentina. Ya no vamos a correr, mi amado hermano, a Pensacola. Ya no vamos a correr al Canadá. Ya no vamos a correr aquí porque aquí hay un avivamiento. No. Ahora, mi amado hermano, nosotros sabemos que hay un pueblo que alaba a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Que hay un pueblo que vive para Dios, que honra a Dios, que teme a Dios, que respeta a Dios. Mire usted el problema. Se constituyó este lugar, Salomón, con toda su gloria. ¿Por qué no pasó eso en tiempos de David? Yo pregunto. Siendo que David vivió para Dios y se entregó a Dios. No me interesa el hombre. Mire usted lo que es mantenerse, hermano, en un corazón para Dios. Dice aquí, y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra, de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. ¿A quién elogió? A los siervos. Aquí elogió a los siervos y elogió a Salomón, aunque le dice aquí en el 8, en el 9, Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Ahí se lo acordó la reina de Saba. Ah, ¿qué le dijo? Le abrió la boca a ella para acordárselo. Le estaba recordando quién era Dios. De lo que le había encargado. ¿Quién fue el que te puso? ¿Quién fue el que te dio? Bendijo Jehová.
Y dio ella al rey 120 talentos de oro. ¿Usted cree que Salomón necesitaba? Por eso es que uno ve que a veces Dios permite, hermano, que le den y les den y les den y les den. A ver qué van a hacer con todo lo que les dan. Con todo lo que poseen. Aquí nosotros nos vamos a dar cuenta de algo muy grande, hermano. En la vida de Salomón esto es terrible. Dice aquí: nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. No solamente oro, le dio piedra, le dio riquezas y le dio especias. Que eso en ese tiempo, conseguirlas ahí. Era lujo. Un lujo. Dice aquí: la flota de Irán, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo hizo el rey balaústres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que le pidió, además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Ella vino a cumplir un propósito. Admirar. El problema es cuando se admira si yo recibo. El problema es ese. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y todo lo que los reyes de Arabia y de los principales de la tierra hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro. Y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. ¿Qué hizo? Un trono. De marfil. ¿Y para quién era el trono? Para él. ¿Hizo David todo eso? Eso es terrible. ¿Hizo David todo eso? ¿Aprendió de David? Esto es muy grande para nosotros, hermano. Mire usted esto tan terrible. 6 gradas tenía el trono y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y a otro lado tenían brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Pero es que la pompa viene. La pompa viene. Dice así: todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. Nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada, ya esto lo hablamos. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y sabiduría. ¿Qué no tenía Salomón? Los 4 poderes. Qué triste. Dice así: toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón. ¿Qué quería toda la tierra? Ver la cara de Salomón. Poncela. ¿Era un Poncela? Santo. Era famoso para eso. Luego cuando quieren ver un artista o quieren ver un hombre,
Porque una cosa es que buscaban a Jesús, hermano, buscaban a Jesús porque había sabiduría en él, buscaban a Jesús por muchas causas. Había quienes lo buscaban con un correcto corazón. Porque sabían que había en él sabiduría, porque sabían que solamente él tenía palabras de vida eterna y lo buscaban. Aleluya. No lo estaban buscando por la fama, no lo estaban buscando por la fortuna. Por eso es que Dios está llamando hombres, hermanos, que tengan un corazón para Dios, que vivan en humildad, que vivan en sencillez. ¿Para qué? Para que no haya atractivo en ellos, para que se cumpla la palabra de Jesús, sin atractivo, para que le deseasen. Santo. Si le van a buscar, no es por lo que tiene, ni por la riqueza, ni por la fama, ni por la fortuna. Lo van a buscar porque Dios está en ellos. Ya. Hermano, que vengan a ver la gloria de Dios en cada vida y en cada corazón. Amén. ¿Por qué? Porque eso es lo que se tiene que buscar. Por eso es lo que los discípulos dijeron: ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros no podemos ir, nosotros no estamos contigo porque tú nos estás dando oro ni plata. Nosotros no estamos contigo porque tú nos estás dando fama. Nosotros no estamos contigo, por el contrario, vamos a sufrir, vamos a padecer. Pero ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Aquí no. Aquí Salomón tenía mucho. Sigue diciendo: toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes: alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Había de todo. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros Santo. y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey de Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabrahigos de la cepela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150, y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. Y dice el 11: pero el rey Salomón amó, después de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Entraron espíritu a través de la mujer. Amó a muchas mujeres extranjeras. Quiere decir que se unió con quien no debía de unirse. Amó, buscó, se juntó y no le importaba con quién. Santo. Con mujeres extranjeras que no eran del pueblo, que no pertenecían al pueblo. Vamos a tomarlo en la iglesia de hoy como un ecumenismo, como buscar relaciones con quien no tienen el sentir de vivir para Dios. Que no me importa, no importa con quién haga relación. Dice aquí: a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Santo. A estas pues se juntó Salomón con amor. ¿Se le dio? Amor. No importa que se junte todo el mundo. Y el peligro que hay. Empezar a juntarse con gente Santo. que no tienen corazón para Dios. Por eso es que Dios nos habla a nosotros, hermano, como nos habló a través de Esdras y Nehemías, que no nos conviene edificar Juntos. juntos.
Porque el que no tiene corazón para Dios, yo no puedo estar con él. Yo no puedo. Dice así. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Qué le desviaron? El corazón. No era la mente. Everything. ¿Qué le desvían? Corazón, todo. El corazón. ¿Qué es lo que hace que le cambie el corazón al hombre? Pero mire usted cómo es de tremendo esto, hermano. Porque cuántas cosas pueden cambiar el corazón del hombre. ¿Cuántas cosas? No, Pero aquí habla de las mujeres. Dice aquí, sus mujeres se inclinaron. Hermano, esto es tremendo. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. ¿No era qué? Perfecto. ¿Cómo así que David tenía corazón perfecto? Entonces que la gente no entiende. ¿Por qué David tenía un corazón perfecto? Porque su corazón, en su corazón, había solamente amor para Dios. Amén. Entrega para Dios. Se dio para Dios. Vivió para Dios. Se sometió a Dios. Todo era para Dios, para agradar a Dios. Amén. Él no estaba buscando otra cosa. Hermano, por eso cuando vienen otras personas que no tienen el corazón, la tendencia siempre natural es venir a sacar a un hombre o a un pueblo para que no sigan con el corazón en Dios, sino para que se tornen a otras cosas. Te vienen a hablar de muchas cosas, te vienen a hablar de obras sociales, te vienen a hablar de caridad, te vienen a hablar de otras cosas. Te van sacando el corazón y te lo van apartando del plan de Dios y del propósito de Dios. Ustedes no hacen evangelismo, ustedes por qué no hacen esto, ustedes por qué no hacen aquello. Y vienen a tratar de convencer al pueblo, empiezan a menoscabar al pueblo o empiezan a hablarle a los líderes. ¿Por qué? Para sacarlos del plan. Así como vinieron los enemigos en tiempo de Esdras, de Nehemías, para tratar de sacar al pueblo del plan de Dios y del propósito de Dios. Y es necesario que eso suceda. Dios va a permitir que vengan otros a hablar para ser probados. Amén. Porque Dios le permitió a Salomón muchas cosas. ¿Cuánto le entregó Dios? Cuando yo veo cuánto Dios le puso en la mano a Salomón, yo digo, pero a ningún hombre Dios le ha entregado tanto como le dio a Salomón. Así como ningún otro hombre ha pasado por tanta prueba como ser humano como pasó Job. No lo conozco en la Biblia. Un hombre que haya pasado por tanta prueba. Los profetas vivieron cosas terribles. Pero como Job, ninguno, hermano. Ninguno. Que en un solo día perder su familia. Perder sus propiedades. Todo. La salud. Y quedó hecho un trapo. Claro, por eso cuando Dios le quita a uno algo, pues lo deja sin algo. No es nada. Eso no es nada. Porque nosotros tenemos que pensar un poquito, hermano. Si a nosotros hoy, Dios nos quitara lo que le quitó a Job, usted se muere. Se blasfema el nombre de Dios. Se atreve a dudar. Usted se muere. Y aquí es donde nosotros tenemos que meditar un poquito. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Por qué Dios quiere trabajar con nuestras vidas? ¿Y por qué Dios nos está probando
quiere un corazón entregado a Dios. Por eso que Dios está tomando áreas de nuestra vida, está tomando áreas cada día de nuestra vida para que haya más entrega, más entrega, más entrega. ¿Por qué? Porque el corazón solamente debe ser para Dios y para la gloria de Dios. Amén. No va a ser para nadie más. Yo quiero un pueblo que le entregue su corazón. Amén. Porque ¿cómo va a cumplir el propósito de este tiempo? El que no le entrega el corazón a Dios no va para ninguna parte. Para ninguna parte. Dice aquí. Esto es tremendo. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, Santo. y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Santo. Ay, 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 ay. Se dedicó a adorar dioses. Santo, nos levantó en lugares altos. Ay, Con la mujer. Levantó lugares altos. Hermano. será terrible. Comienzan los pequeños desvíos. Cuando Dios comienza a darle a un hombre, comienzan los pequeños desvíos. Y aquí dice, entonces edificó Salomón. El 6. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Santo. ¿Qué hizo? No siguió. No siguió cumplidamente. Ay, 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 ay. A Jehová como David su padre. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo David? David siguió cumplidamente todo lo que Dios le mandó. Sí, amén. Amén. Pero Salomoncito no. Salomoncito no. Aquí dice, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón. ¿Qué hizo Dios? Se Enojó. Por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Se le apareció, hermano, en Gabaón, y se le apareció cuando edificó el templo y lo dedicó. Se le apareció Jehová de noche a Salomón y le dijo lo que tenía que hacer cuando no hubiera lluvia y cuando él cerrara los cielos, y le dijo, si se humillare en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro y se convirtiere en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Hermano, con apariciones de Dios, con bendición de su Padre, con todo lo que Dios le dio, con todo lo que Dios le entregó. ¿Y cómo Salomón se desvía del plan de Dios? Usted ve que nadie está exento, y sobre todo cuando comenzamos a tener, entonces ahí viene el peligro. Es mejor que Dios no dé nada. Amén. Amén. Para mejor uno vivir de rodillas en la presencia de Dios. Amén. ¿Cómo yo comienzo a olvidarme? ¿Cómo yo comienzo a desviarme? Aquí dice, esto es terrible, hermano. Y dice a Jehová al Dios de Israel que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. ¿Que no guardó?
lo que le mandó Jehová. Usted ve cuando Dios da un mandamiento, cuando Dios dice, viva para mí, entréguense a mí, límpiense en mi presencia, purifíquense, santifíquense, vengan a mí, tengan comunión conmigo. Por eso les doy mandato de estar en oración, de que se metan en oración, que haya clamor de noche y de día, para que vengan a mi presencia, para yo limpiarlos, para yo lavarlos, para yo purificarlos, pero también para preservarlos, para que no se vayan tras otros dioses, sino para que vivan para mí, porque yo soy el único Dios verdadero. Amén. Dios quería preservar, hermano, y quería guardar para un propósito, para que se cumpliera su propósito. Dios quería de ese linaje bendito. Hermano, si ese linaje hubiera preservado, hubiera guardado, y después del reinado de Salomón hubieran seguido los otros reinados, hasta que Cristo viniera a esta tierra, hubiera encontrado un pueblo viviendo para Dios, amando a Dios, temiendo a Dios y esperando la redención de Israel. Pero cuando llegó a los suyos no le recibieron, porque estaban desviados. Aquí dice, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto, y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, Tanto. y lo entregaré a tu siervo. No se lo va a dar a un hijo, se lo va a dar a un siervo. Por eso la reina de Sabá habló de los siervos de Salomón. Se lo va a dar a un siervo, no se lo va a dar a tu hijo. Eso fue lo que Abraham no quería, que le heredara un siervo. Abraham no quería que le heredara un siervo. Tenía un siervo fiel como Eliezer, Damaseno. Él dijo, ¿cómo me va a heredar este siervo? Yo quiero que me herede un hijo. Dice aquí, sin embargo no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. ¿Qué hizo Dios? Lo rompió. Que ahí fue donde cumplió Dios, hermano, lo que Él dijo que iba a hacer. Lo cumplió. Él rompió el reino y lo partió en dos. Y lo separó. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo. Ahí está la tribu de Judá. Por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. En otras palabras, yo voy a dejar un remanente. Aleluya. Yo rompo el reino, pero dejo ¿qué? Un remanente. Yo lo rompo, pero dejo un remanente. Y lo hago por amor a mi nombre. Ni siquiera por amor a él, por amor a David. Porque ya no es amor a David. Aquí estaba hablando por amor a David. Pero David, hermano, tiene un corazón. David es una representación. Dice aquí, por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Eligió a Jerusalén. Por eso es que hay una elección en Jerusalén. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad Edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Porque cuando David estaba en Edom, y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos, y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel, hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. Hadad huyó y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre y se fue a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño, y se levantaron de Madián y vinieron a Parán, y tomando consigo hombres de Parán, vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimentos y aún les dio tierra. Y halló Hadad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tapenés. Y la hermana de Tapenés le dio a luz su hijo, Genubat, al cual destetó Tapenés en casa de Faraón, y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyendo Hadad en Egipto
que David había dormido con sus padres y que era muerto Joab, general del ejército, Hadad dijo a Faraón: déjame ir a mi tierra. Faraón le respondió: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo, que procuras irte a tu tierra? Él respondió: nada, con todo te ruego que me dejes ir. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadad-ezer, rey de Soba, y había juntado gente contra él y se había hecho capitán de una compañía. Cuando David deshizo a los de Soba, después fueron a Damasco y habitaron allí y le hicieron rey en Damasco. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con el de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Usted ve cómo aquí habla de cómo Dios le levantó adversarios ¿a quién? A Salomón. Él comenzó a tener problemas, conflictos. ¿Y por qué, hermano, conflictos? Porque Dios se entrega en manos de los enemigos. Comienzan los enemigos a acabar, a romper, a destruir. Y dice el 26: también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Usted ve que Dios aquí ya profetizó lo que venía. 10 tribus y 2. 10 y 2. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, que ahí fue donde se le unió la de Benjamín. Se le unió la de Benjamín. Y dice aquí: y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado. ¿Sabe por qué Dios rompió el reino? Por cuanto Israel lo había dejado. En otras palabras, le estaba diciendo: yo te voy a diezmar. Voy a dejar, ¿qué cosa? La 10ª parte. Por eso es que aquí vamos entendiendo más todavía el privilegio de pertenecer al remanente de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque muy bien pudiéramos estar, hermanos, perdidos en una organización y en religión y atados, cautivos. Y esto nos tiene que servir para abrir los ojos, para que entendamos más el privilegio que tenemos. Amén. El plan de Dios, el designio de Dios, la voluntad de Dios. Por eso Dios está limpiando su remanente, está tratando con su remanente, para que el corazón del remanente sea recto hacia Dios. Amén. Recto hacia Dios. Amén. Dice aquí: por cuanto me han dejado y han adorado a Astoré, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su Padre. ¿Y de quién está hablando ahí? David era el padre ¿de quién? De Salomón, pero ¿de quién más? Supuestamente de todo el pueblo. Amén. Porque ellos tenían que seguir los mandamientos de David para ser hijos.
Así como nosotros debemos seguir los mandamientos de Dios para ser hijos de Dios. Amén. Porque el que no guarda los mandamientos de Dios, que no se considere hijo de Dios. Santo. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que guardan sus mandamientos. Aún Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si ustedes guardan mis mandamientos, seréis verdaderamente mis discípulos. Ustedes pueden ser mis discípulos si ustedes guardan mis mandamientos. Si ustedes me aman, guarden los mandamientos. Dice aquí: por cuanto me han dejado en adorados, Toré, dioses de los sidonios, aquenos, Dios de Moab, y Amoló, Dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida. ¿Por amor a quién? A David mi siervo. ¿Ve cómo Dios lo hizo, hermano? Dios no lo bajó del trono a Salomón, lo dejó reinar. A veces uno piensa que porque la gente está reinando también. Hermano, cuando Dios quita un rey de un lugar, no necesariamente lo quita físicamente. Salomón siguió reinando, pero ya Dios lo había quitado. Como Saúl. Saúl también. Saúl había hecho lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces dice: pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor de David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis ¿qué? Y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Aleluya. Para poner en ella ¿qué cosa? Mi nombre. Mire cómo Dios preservó. ¿Preservó para qué? Para poner en ella el nombre de Dios. Para poner en ella el nombre que es sobre todo nombre. Para eso Dios deja un remanente. Usted ve que Él no deja un remanente, hermano, por el remanente ser mejor, ni por ser privilegiado, por tener un privilegio. No. Él no deja un remanente por esa causa. Él deja un remanente por amor a su nombre. Porque su nombre no puede ser más vituperado. Amén. Su nombre tiene que ser glorificado. Su nombre tiene que ser levantado. Su nombre tiene que ser adorado. Amén. ¿Cómo Dios va a hacer, hermano, que su nombre, hermano, sea restaurado? ¿Cómo Dios va a hacerlo? Si no es a través de un remanente. Por eso Dios lo deja, pero lo deja por amor a Él. Lo deja por propósito santo. Lo deja por designio eterno. Por eso lo deja. Entonces dice aquí: yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos. Mire usted cómo vuelve a decir lo mismo. Lo mismo. ¿En qué insiste Dios? Guarda mis mandamientos. ¿En qué insiste Dios? Guarda mis caminos. ¿En qué insiste Dios? Obedéceme. Amén. En otras palabras, Dios no quiere más nada. Dios quiere obediencia. Amén. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos,
como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edificé a David, y yo te entregaré a Israel, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisá, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Nosotros sabemos por qué pasó eso. Pero aquí lo importante es saber, hermano, por qué Dios hizo lo que hizo con Israel. ¿Por qué vinieron consecuencias? Cuando Dios le había entregado tanto. ¿Cuánto le dio Dios a Salomón? A Salomón, ¿cuánto le dio Dios? ¿Cuánto le entregó? ¿Cuánto Dios le ha entregado hoy a la iglesia de hoy? Por eso la gente se sorprende cuando ve los grupitos, cuando ve gente pequeña, hermano. No hay que sorprenderse. Es la obra de Dios. Amén. Es lo que Dios está haciendo. Amén. Es como Dios está trabajando. Es como Dios está tratando. Amén. Es como Dios lo ha establecido. Porque así lo estableció Dios desde el principio. Y por eso es que Dios, después de una destrucción, levanta un remanente. Para que ese remanente lo alabe. Para que ese remanente lo glorifique. Para que ese remanente viva para Él y para la gloria de Él. Un remanente que se entregue por completo. Un remanente que no escatime nada. Que lo dé todo. Y por eso Dios está uniendo. Él no te va a dejar metido en tu casa. Él no te va a dejar ahí. No, Él no te va a dejar ahí. Hay un pueblo con el cual Dios te está uniendo. Con el cual Dios te está convocando. Y por eso Dios se está uniendo en las ciudades. Está reuniendo en los lugares. Está reuniendo en los sitios. Para que el propósito de Dios se pueda cumplir. Dios va a ir dándole la forma. Porque solamente Él sabe cómo lo hace. Amén. Hermano, ¿quién iba a pensar cómo se iba a hacer la restauración de la ciudad de Jerusalén que estaba destruida? ¿Cómo se iba a hacer con tanta destrucción, con tanto escombro? Como nosotros muchas veces pensamos, ¿cómo Dios está haciendo una obra espiritual ahora con nosotros? Divididos, separados, el uno por aquí, el otro por allá. No hay unidad. Santo. Por eso es que usted no le meta la mano a nadie, no trate de unir a nadie. Deje que Dios lo una. Simplemente cuando Dios le dé una instrucción a usted de que se una con una persona, únase y oiga la voz de Dios. A veces la gente cree que son caprichos de un hombre, pero esto no es un capricho humano. Y Dios lo va a hacer entender de muchas maneras. Dios está moviendo sus vasijas, sus instrumentos, las está uniendo de muchos lugares. Está convocando. Por eso Dios anunció tiempo atrás que iba a haber convocaciones en los lugares, que iba a haber reuniones. Y Dios está trabajando. Y por eso cuando Dios le pone algo en el corazón a un hombre, cuando Dios le manda una palabra, ese hombre y esa mujer, si están dispuestos a creerle a Dios, a obedecerle a Dios, a guardar los mandamientos de Dios, a vivir para Dios, a agradar a Dios, mirando la destrucción que hay, porque Dios comienza abriéndole los ojos, Dios comienza dándole entendimiento, Dios comienza abriéndole los oídos, Dios comienza con eso y después lo va a ir uniendo con quien tenga propósito, donde tenga el propósito, lo va a ir llevando para que ese plan se cumpla, para que el designio y la voluntad de Dios se lleve a cabo. A veces es tan difícil entender lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué Dios mueve de una ciudad para otra? ¿Y para qué lo mueve? A veces uno quiere unirse con gente. Si Dios tiene un grupo en otro lugar, que lo tenga en otro lugar, gloria a Dios. Pero Dios sabe cómo lo está configurando, cómo lo está haciendo. Él se encargó de preparar todo el remanente, todo el remanente. Por eso la vez pasada compartimos, hermano, que una de las cosas más importantes era mirar, hermano, que Dios trató por todos los medios con Israel. Dios trató con todo el pueblo hasta que lo mandó a cautiverio. Y después que lo sacó de cautiverio, solamente a Judá sacó de cautiverio y a Benjamín. Solamente, y algunos que salieron de Israel que se le pegaron a Judá y a Benjamín.
que no eran del pueblo de Judá, pero que se le pegaron. Y todos estos que comenzaron a trabajar en la obra, hermano, ¿quién los unió a ellos como un solo hombre, sino solamente Dios? Amén. ¿Quién iba a poner todo este pueblo de acuerdo, saliendo de destrucción? Así como el pueblo de hoy, que ha salido de destrucción, que está prejuiciado, Santo. que no cree en nada ni en nadie. El único que tiene poder para tratar con ese pueblo, para obrar en ese pueblo, mi hermano, el único que tiene poder es Jehová Dios de los ejércitos. Amén. No hay nadie más. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros, hermano? Que nosotros sepamos dejar que el Espíritu Santo trabaje en medio de la iglesia. Amén. Porque Él se va a encargar de poner las cosas en su lugar. Él está dando instrucciones. Él está hablando. Así como Dios tomó a Samuel. Samuel estaba solo en medio del pueblo. El pueblo era grandísimo. Era mucho. Samuel estaba solo como representante de Dios. Samuel estaba ahí, preparado por Dios, capacitado por Dios. Fue levantado en medio de un tiempo de caos y anarquía en medio de Israel. Sin embargo, Dios tomó a Samuel, hermano, para que fuera un instrumento en las manos de Dios. Que Dios pudiera cumplir el propósito para dar instrucción al pueblo. Cuando el pueblo pidió rey, pues ya, como el pueblo pidió rey, él consultó a Dios y Dios le dijo que yo le voy a poner un rey, le puso al rey, no hay problema. Eso es lo que quiere el pueblo, está bien. No se quieren alinear con mi propósito, está bien. Por eso es que el pueblo tiene que cuidarse ahora, porque cuando Dios llama a un hombre, instruye a ese hombre y le está dando a ese hombre y lo pone en un lugar y Dios da instrucciones a través de ese hombre en ese lugar, ese pueblo tiene que cuidarse, hermano, porque el que está dirigiendo es Dios, porque con pruebas indubitables Dios está manifestando a ese pueblo. Amén. Entonces es simplemente esperar a que Dios trabaje, a que Dios haga, a que Dios obre. Pero esto es para que nosotros veamos cómo se puede perder el propósito, cómo el corazón se puede tornar, porque Dios quiere que haya un corazón para Dios, que tiene que permanecer todo el tiempo viviendo para Dios y dependiendo de Dios. Esto no es por un tiempo. Hay gente que se entrega muy lindo al principio y apenas Dios lo honra, ¿qué hace? Se enaltece en el corazón, se cree superior, se cree mejor, se cree más grande que sus hermanos, lo cual no debe pasar. Por eso cuando yo veo cuánto le entregó Dios a Salomón, digo, Dios mío, cuánto dinero, cuánta entrega, cuánto oro, cuánta plata, cuánto. Y esto nos tiene que servir a nosotros, porque en el tiempo que Él está ahora trabajando con su pueblo, en este tiempo, el pueblo tiene que saber someterse, entregarse, buscar el corazón de Dios, buscar ser como Dios, buscar, hermano, que nosotros podamos, hermano, ser instrumentos en las manos de Dios para que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Es lo único que tenemos que buscar. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo. ¿Por qué tiene que haber una dependencia? ¿Por qué tiene que haber una continuidad? Yo veo cómo, hermano, David tenía la continuidad en Dios, tenía la permanencia en Dios, continuamente estaba consultando a Dios, preguntando a Dios. Por eso no podemos dejar de preguntarle a Dios, consultar a Dios. Todo lo que Dios nos manda hacer, todo debe seguirse los pasos de Dios, debe seguirse la instrucción de Dios, debe seguirse la guía del Espíritu Santo, que para que el propósito de Dios se pueda cumplir a cabalidad y Dios pueda glorificar su nombre. Amén.
De otra manera el nombre del Señor, hermano, no puede ser glorificado. Porque hay una insistencia en la permanencia, en permanecer. Porque hay una insistencia. ¿Por qué? ¿Por qué Dios está insistiendo tanto en esto? Porque se han perdido los propósitos fácilmente. Se han perdido. Y mire usted cómo se fue perdiendo con Salomón. ¿Cómo se fue perdiendo? A medida que Dios le fue dando. O sea que lo que Dios le fue dando, en lugar de ser bendición, se convirtió en algo para maldición. Para perderse. Porque le dio más. Venían y lo admiraban y lo reconocían. Así como yo he conocido lugares. Y vienen y reconocen los lugares, y reconocen al hombre que está en ese lugar, y comienzan a admirarlo, y comienzan a enaltecerlo, y comienzan a levantarlo. Por eso es que Dios está mandando una palabra muy puntual a su pueblo. Está mandando una palabra muy directa a su pueblo. Está mandando una palabra ahora. Porque yo no sé cómo Dios, hermano, que sé cómo Dios lo va a hacer, pero no sé cómo Dios lo va a hacer. No sé si lo entiende. Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Amén. ¿Por qué? Porque ya Dios tiene un designio. Ya Dios tiene una voluntad. Lo importante es no salirnos de ese designio. No salirnos de esa voluntad. Amén. Eso fue que Dios se llevó a Samuel ya, llegado el cumplimiento del tiempo. Y Dios levantó un rey conforme a su corazón. Puso un rey. Puso un instrumento. Pero eso fue allá. Ahora Dios va a levantar instrumentos. Amén. Dios está mandando una palabra para que sea fundamento. Dios está mandando una palabra a todos los instrumentos que Dios está levantando. Y le voy a decir una cosa. Dios va a hacer que esa palabra corra. Amén. Dios va a hacer que esa palabra vaya a muchos lugares. Amén. Dios va a hacer que esa instrucción llegue a muchos lugares. Amén. ¿Por qué? Santo. Porque Dios le está trazando fundamentos. Por eso es importante fundamentar al pueblo. Coger, hermano, los fundamentos y fundamentar al pueblo. Hablarle al pueblo. Hablarle a todos aquellos instrumentos que Él está preparando. A todos los instrumentos que Dios, hermano, tiene comisionado por Él. Que los ha llamado Él. Y que hay que prepararlos. Que hay que capacitarlos. Que hay que instruirlos. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios se pueda cumplir. Hermano, porque ya hemos dicho muchas veces, aquí nadie va a brillar, aquí nadie se va a levantar, aunque Dios tenga instrumentos para presidir en lugares y para que haya convocaciones en lugares, y va a haber instrumentos que presiden y otros que van a estar ayudando y muchos otros que van a estar ahí, hermano, y Dios va a dar autoridad y va a dar poder y va a dar, hermano, medios, aún los medios económicos, y va a dar muchas cosas a su pueblo para que el propósito de Dios se cumpla, pero nadie se levantará en medio del pueblo de Dios para brillar. No, nadie se levantará. El único que brillará en medio del pueblo es Jesucristo. Nadie se levantará. Por eso es que Dios hizo con el apóstol Pablo. ¿Cuánto le dio Dios a Pablo? Pero ¿cuánto le dio Dios a Pablo? Pablo nunca se enalteció con lo que Dios le dio. Pero Pablo, el propósito que Dios tenía con Pablo, aparte de fundamentar la iglesia gentil, porque la iglesia todavía no estaba ordenada. Es más, cuando Pablo mandaba sus instrumentos, los mandaba a los lugares para que establecieran ancianos. Porque la iglesia apenas estaba en formación. Y se esperaba que esos instrumentos que Dios le dio a Pablo recibieran toda la instrucción para que ellos continuaran con el propósito. Por eso Dios llamó a Pablo siendo un hombre mayor. Y después se lo llevó. Eso fue todo. Lo usó como un instrumento y se lo llevó.
Dios toma sus instrumentos, los usa y se los lleva. Y eso es lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué, hermano? No usó aún a su hijo y se lo llevó. ¿Qué hizo Dios con su hijo? Lo trajo a la tierra, cumplió el propósito y se lo llevó. Él no buscó gloria. Amén. Él no buscó alabanza. Él no buscó ser tenido en cuenta. Simplemente vivió como peregrino y como forastero en esta tierra. Juan el Bautista, 30 años de vida, 6 meses de ministerio. Y le cortaron la cabeza. Y hasta ahí llegó. Solamente estaba para cumplir un propósito. No buscó gloria. No buscó nada personal. ¿Qué Dios quiere hacer hoy con su pueblo? Levantar instrumentos. Amén. Que le glorifiquen. Amén. Que vivan para Él. Y que vivan para la gloria de Él. Instrumentos que estén dispuestos a pagar el precio. Amén. No instrumentos que busquen brillar. Amén. No instrumentos que busquen estar en el medio. Sino instrumentos que puedan glorificar el nombre del Señor. Amén. Por eso cuando yo veo la vida de Pablo, ¿no? ¿De qué manera Pablo se entregó? Pablo no buscó nada. No le puso a las iglesias paulinas. No se adueñó de las iglesias. Él no fue a eso. Hoy que Dios está restaurando, hermano. Ha comenzado con grupitos. Pero hermano, como Dios se lo ha dicho a los hermanos en Colombia, en el Ecuador. Hermano, Dios ha comenzado con grupitos muy pequeños. Con grupitos muy pequeños. Hermano, con grupos que probablemente la gente menosprecia. Pero así es como Dios comienza todo propósito. Así es como Dios comienza todo plan. ¿Para qué? Hermano, para que nadie se enaltezca. Para que nadie se lleve la gloria. No vamos a decir, hermano, que vamos a hacer esto porque somos muchos, o porque somos buenos, o porque somos ricos, o porque tenemos dinero. Vamos a decir, hemos hecho esto porque Dios ha estado con nosotros. Amén. En otras palabras, Dios necesita un pueblo que glorifique su nombre en todo. Amén. En todo. Hermano, ¿cómo terminó Pablo? Muerto como terminaron los demás apóstoles, muerto de manera trágica. Todos, absolutamente todos. Comenzó Dios con Esteban. Después siguió con Jacobo. De todos los discípulos. Y así es como Dios trabaja. Instrumentos que Él elige, instrumentos que Él escoge para cumplir un plan. Y por eso es que Dios está apartando, está separando. Dios está separando. Dios está tomando, hermano, elementos en muchos lugares de la tierra para que el plan de Dios se pueda cumplir a cabalidad. Amén. Hermano, esto comenzó, probablemente como comenzó, la gente que estaba pensando cómo va a empezar esto, qué va a pasar, qué sucedió, porque nadie sabía, hermano. Así como cuando la manifestación de Jesucristo aquí a la tierra, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo comenzó? Con una masacre. ¿Cómo comenzó? Matando niños. Huyendo hacia Egipto. Comenzó el desastre, en persecución. Así comenzó el ministerio de Jesús. Así comenzó. Todo a través de los tiempos lo ha manifestado Dios de esa manera. Obra por sendero misterioso. Obra de una manera que nosotros no entendemos. Obra de una manera que nosotros no comprendemos. Y por eso es importante para nosotros, hermano, pedirle a Dios entendimiento en lo que Él está haciendo. Yo sé que para algunos de ustedes esto es más reciente, más nuevo, y han comenzado a oírlo hace poco.
pero vamos a ir entendiendo el plan de Dios, el designio, la voluntad de Dios. Saber que esto no es una falacia, saber que esto no lo va a controlar un hombre, saber que esto no lo va a guiar un hombre, que esto no lo va a dirigir un hombre, que el que tiene poder para hacerlo es Dios con el poder del Espíritu Santo. Amén. Dios está tratando con un pueblo para que ese pueblo se le someta voluntariamente. Amén. Se le someta con todo el corazón. Se entregue con toda el alma. Se entregue con todas las fuerzas. Se entregue con todo el deseo. Se entregue con todo el anhelo. Como se entregaron los primeros discípulos. Que se entregaron con todo. Que lo dejaron todo. Que estuvieron dispuestos a todo. Que estuvieron dispuestos a sufrir el agravio, el oprobio, con tal de guardar los mandamientos, no buscando nada, no buscando gloria personal, no buscando alabanza de los hombres. Aún a Pablo, hermano, y a su compañero, cuando los quisieron alabar y les quisieron hacer sacrificios, inmediatamente pararon a la multitud y les dijeron: nosotros somos hombres. No buscaron nada para ellos. Dios necesita un pueblo, hermano, que no busque nada. Amén. Que busque solamente glorificar a Dios, Amén. exaltar a Dios, bendecir a Dios. Amén. Porque para esto Dios nos ha llamado. Amén. Dios está haciendo una restauración espiritual. No se olvide de eso. Mi hermano que Dios ha puesto a dirigir, mi hermano que pastorea, no se olvide que esto es una restauración espiritual, que el empeño debe de ser restaurar el reino de Dios en cada vida, en cada corazón, en cada persona. Eso fue lo que hizo Pablo con sus discípulos, establecer el reino de Dios, la vida de Dios. Y la vida de Dios es la vida de una persona, la vida del Señor Jesucristo. Amén. Vidas entregadas, vidas sometidas, vidas que vivan para Dios, para que a la vez esas vidas puedan salir a establecer el reino en otras vidas. Amén. Porque ¿de qué otra manera se va a establecer el reino? ¿De qué otra manera se va a establecer el gobierno? Por eso es que tiene que estar establecido en nuestras vidas. Tiene Dios que establecerlo en nosotros primero. Establecerlo. Si Dios no establece su reino en mi vida, yo no puedo establecer el reino de Dios en otra vida. Pero vamos entendiendo, hermano, eso en cada vida y en cada corazón. Pero cómo Dios lo va ordenando, cómo Dios lo va poniendo, cómo Dios lo va haciendo. Porque la gente está empeñada preguntando si somos un concilio, si somos una organización. La gente se sorprende y nada más ministra y nada más predica y los otros no predican. Mañana lo que Dios vaya a hacer, eso lo sabe Dios. Amén. Dios está estableciendo fundamentos. Amén. Y por eso hay que recibir los fundamentos. Y por eso Dios nos está fundamentando. Para que ese fundamento esté firme. Porque ese fundamento no puede ser torcido. Ese fundamento no puede ser cambiado. Ese fundamento no puede ser dañado. Ese fundamento está firme. Amén. Ese fundamento tiene que ser establecido en cada vida, en cada corazón. ¿Por qué no estamos hablando todavía de dones? Ni estamos hablando todavía de ministerios, ni estamos hablando de esas cosas. ¿Va a haber ministerios? Sí. ¿Dios va a levantar apóstoles? Sí. ¿Va a levantar profetas? Sí. ¿Va a levantar maestros? Sí. ¿Va a levantar pastores? Sí. Dios los dones los va a manifestar. Pero aquí no estamos haciendo énfasis en eso. Aquí un pueblo tiene que ser bien fundamentado para que ese pueblo no se desvíe. Salomón, ¿por qué se desvió? Salomón no pasó por el trato de David. Salomón no sufrió las persecuciones que sufrió David, ni el oprobio que sufrió David. Salomoncito, hermano, Salomoncito, simplemente Salomoncito, hermano, era un muchacho que le pusieron muchas cosas en la mano.
Y cuando Dios no trabaja en el corazón se tuerce fácilmente. ¿Debe por qué Dios tiene que trabajar en el corazón? Para que haya un corazón dispuesto para Dios. Un corazón entregado para Dios. Un corazón sometido a Dios. Por eso el instrumento que no se deja limpiar no va para ninguna parte. El que no se somete no va para ninguna parte. El que no se entrega no va para ninguna parte. El que no obedece a Dios no va para ninguna parte. Por eso Dios quiere un pueblo que se le entregue ¿cómo? Voluntariamente. Hay quienes quieren reino ya, pero lo quieren a control remoto. Santo. Mike. Quieren comprar el título por internet, haciendo un curso por internet. Sin embargo, eso no es lo que Dios dice. Por eso es que Dios está metiendo un pueblo en la intimidad con Él. Dios quiere que todo el pueblo con el que Dios tiene llamado, esté metido en intimidad con Él. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque es la manera como Dios está lavando, está limpiando, está purificando y está dándonos el corazón de Dios. Nadie va a tener el corazón de Dios yendo a una cirugía que le cambien el corazón. No era fácil. Por eso Dios tiene que quebrantar, romper, arruinar, arrancar, derribar, destruir, para poder plantar y edificar. Dios tiene gente conectada en la oración, hermano, desde lejos, tierras lejanas. ¿Y por qué los tiene ahí metidos? ¿Por qué están ahí? ¿Y por qué Dios nos está hablando tan profundamente? Y está hablando misterio, está hablando palabras, está hablando cosas que llegan a la profundidad del corazón. Cosas que solamente Dios puede hacer. Porque al corazón nadie puede entrar, solamente Dios. Amén. Para limpiarlo, para purificarlo, para lavarlo, para enderezarlo, para poner el corazón recto hacia Dios. Corazón que ame a Dios, que viva para Dios, que se someta a Dios. Un corazón que esté dispuesto a entregarlo todo, hermano. Todo, todo. Porque Dios no se conforma con menos. Todo. Dios quiere todo. Dios no quiere 95, 99. Quiere 100%. Entrega total para Dios. Sometimiento incondicional para Dios. Porque ahí es donde Dios nos está llevando, a entregarnos por completo, a estar dispuestos a renunciar a lo que más amamos y a lo que más queremos, a lo que más idolatramos. Hermano, porque ¿qué fue lo que le pasó a Salomón? ¿Detrás de quién se fue Salomón? ¿De la idolatría? ¿De lo que le trajeron? Y la representación de la mujer, que son muchas iglesias. Santo. Que no están viviendo en el correcto espíritu, que están adorando a otros dioses, Santo. que le sirven a otros dioses. Pero Dios quiere un pueblo que solamente le sirva al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Aleluya. Por eso es que es tan difícil, hermano, porque Dios comienza a tratar con nuestros corazones y a enderezar los corazones, a ponerlos rectos hacia Él, a enamorarnos. Amén. Porque Dios quiere enamorarnos. Amén. Hoy una confirmación terrible, terrible, hermano, de lo que Dios ponía hoy en la oración. De enamorarnos, de que Él nos enamore. Amén.
Porque el que se enamora entrega el corazón. Bueno, o el ser humano cuando se enamora, ¿a qué está dispuesto? Es que le importa, bota todo, tira todo, deja trabajo, deja mujer, deja hijos. Si se enamora por otro lado, se va y deja todo. Se va todo. Todo se rompe y todo se acaba. Eso es el que se enamora. Pues el que se enamora de Dios lo deja todo por Dios. Amén. Y por eso es que Dios tiene que llevarnos a ese enamoramiento. Amén. A enamorarnos totalmente. Amén. Sí, ya no voy a papá. A que nos entreguemos totalmente. Yo me maravillo con Dios porque yo digo, Dios mío, solamente tú haces las cosas y confirmas la palabra. No solamente tú la sabes confirmar. Amén. Porque Dios es Dios. Amén. Dios es soberano. Él tiene el poder y Él tiene la autoridad. Él tiene el dominio y tiene el control. Dios simplemente está esperando por un pueblo, ¿no? Por un pueblo que Él está sacando. Por eso Él nos dijo ya que esto va a ser como un colador. Ellos van a ser colados. Yo espero que nadie de los que está oyendo ahora seamos colados. Santo. Sino que vivamos para Dios. Amén. Amén. Y que nos quedemos en las manos de Dios. Amén. Por eso es que Dios comienza a dar sueños, revelaciones, y comienza a mostrar cosas y le da sueños a la gente, hermano. Cuando la gente está ambivalente, comienza a darle sueños y a mostrarle. ¿Para qué? Para que ese pueblo esté apercibido, para que ese pueblo, hermano, se agarre bien de Dios. Amén. Amén. Amén, Señor. Hermano, no se quede del tren, no se quede del bus, no se quede de la guagua, un buen dominicano. No se quede, hermano, porque cuando esto parta, aquí nadie va a esperar a nadie. Aquí nadie va a decir, deja que entierre a mi padre. Ay, santo. Aquí nadie va a decir, deja que me despida de mi familia. No hay tiempo. Por eso porque Jesús fue enfático. Hermano, cuando hay que subirse, hay que subirse. Cuando hay que estar dispuesto, hay que estar dispuesto. Cuando Dios dice, ve conmigo, ve conmigo. Por eso Jesús fue claro con aquel que le dijo, deja que primero entierre a mi padre. Dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Y aquí el que se le muere el papá dice, no, yo tengo que seguir al Señor. No sé que yo no puedo cambiar a Dios por nada, ni por nadie. Santo. Justo lo Amén. Yo voy a dejar las cosas de Dios, hermano. Como en días pasados por las tradiciones y por las cosas del mundo, las voy a dejar. Por una comida, por una cena, por un banquete que me lo puedo comer cualquier día. Pues a quienes lo hacen. Entonces para ellos Dios no significa mucho. Dios no significa. Hermano, usted sabe lo que es dejar el propósito de Dios. Y es más importante lo que los hombres me digan que haga que lo que Dios me está diciendo que haga. Y ahí es donde Dios tiene que trabajar conmigo. Amén. Aleluya. Por eso es que te va a mandar instrumentos, a ver qué tú vas a hacer. ¿Sabe qué? Para probarte el corazón. A ver dónde está tu corazón. Si es emoción o es convicción. Amén. Amén. Porque mi corazón no puede estar emocionado. Tiene que estar convencido. Sí. Aquí los emocionales se tienen que ir para, hermano, para otro lado. Santo. Porque esto no son emociones. Ojalá esto fuera una emoción, hermano. Un lloriqueo de un rato y ya, de emoción. Por eso es que ese cántico que hay por ahí dice, muchas veces te emocionas y no acabas de cambiar. Ya está bueno ya. De estarme emocionando cada rato. Tengo que dejar la emocioncita esa.
y tengo que estar convencido de lo que estoy haciendo. Amén. Aleluya. Es que es un pueblo decidido. Y por eso es que hay un compás de espera. Y le voy a decir, mi amado hermano, en el nombre del Señor, y se lo digo a los varones que Dios ha puesto en cada ciudad y en cada lugar. Se lo digo con autoridad. Dios tiene un compás de espera, pero va a haber definiciones. Va a haber definiciones en los lugares. Y Dios va a firmar su remanente. Y los que vengan van a entrar con una firmeza, porque van a ver ejemplos de firmeza y van a ver ejemplos de unidad. Y los que Dios traiga, algunos serán probados y quizá algunos se los lleve Dios, pero la mayoría se quedarán, porque van a ver un ejemplo y un testimonio de un pueblo que ama a Dios, que teme a Dios y que vive para Dios. Porque esto no será emocionalismo. Yo simplemente necesito un pueblo entregado. Por eso hay muchas pruebas. Te voy a decir una cosa. Dios te va a poner muchas pruebas en el camino para probar tu corazón. A ver de qué parte estás. El corazón de David fue probado. ¿Cuánto tiempo, hermano? Todo el tiempo. 37 años, 38 años. Y todavía, hermano, cuando murió Salomón, fue todavía probado el corazón de David. Porque no le entregaron el reino de una vez. Tuvo que reinar en Hebrón por 7 años. Para después tomar el reino completo. Dios no se lo entregó todo de una vez. Su corazón pasó por una prueba muy grande. Así como Dios está probando los líderes, así como Dios está probando. Y si Dios te está dando, no te engrandezcas. Y si Dios te está dando gracia, no te engrandezcas. No busques gloria, no busques nada personal. No te creas superior, no te creas mejor. Acuérdate de dónde Jehová te sacó. Acuérdate que Él te llamó. Acuérdate que fue el que te puso. Acuérdate dónde estabas. Yo simplemente quiero un pueblo entregado. Amén. Sometido. Amén. Pueblo que no escatima nada. Pueblo que le da todo a Dios. Amén. Todo. Está dispuesto a todo. Amén. Está dispuesto a todo. Amén. Por eso es que Dios está tratando con tu corazón. Amén. Y está tratando, hermano, de muchas cosas que te rodean. Con muchas cosas. Está tratando. Está tratando con cosas muy íntimas, muy guardadas, muy escondidas de tu vida, que solamente las sabe Dios. Amén. Que solamente las conoce Dios. Y Dios está tratando. Y te lo digo en el nombre de Jesús. Porque Dios no te va a dejar como dejó a Salomón, sin pasarlo por un trato. No, no. El remanente de hoy, no. Las cosas que Dios tiene en la gloria postrera, no las va a entregar Dios a imberbes, a gente, hermano, que apenas le está saliendo la barba. No. Va a ser gente que tiene la dignidad. Amén. Va a ser gente con dignidad. Amén. Va a ser gente que va a saber apreciar el don de Dios, el don de la gracia de Dios, el don de la misericordia de Dios. Va a ser un pueblo santo, va a ser un pueblo puro, va a ser un pueblo perfecto, con corazón perfecto. No porque tenga un corazón perfecto por sí mismo, sino porque lo ha perfeccionado en la sangre del Señor Jesucristo. Lo ha perfeccionado en la santidad que solamente puede traer Dios con el poder del Espíritu Santo. Lo ha perfeccionado en el trato de Dios, en el trato del Dios vivo y verdadero. Lo ha perfeccionado y lo ha madurado y lo ha llevado a una madurez y a una firmeza. No va a tener el corazón ambivalente, no va a tener el corazón fluctuante, no va a tener el corazón pensando una cosa hoy y otra mañana. No, va a ser un pueblo firme, va a ser un pueblo con un corazón firme, con un corazón recto hacia Dios. Amén. Dios simplemente necesita un pueblo que se entregue, Amén. que se dé, pueblo que le dé todo, pueblo que le entregue todo. Tú vas a entender por qué Dios te está demandando cada día más. Cada día más. Él no te va a dar una carga más grande de la que tú puedas soportar. Nunca,
digas, no puedo. Tú lo puedes porque Dios te da la fuerza. Tú lo puedes porque Dios está contigo. Tú lo puedes porque Dios fue quien te llamó. No te llamó el hombre. No te llamó el hombre. No te llamó ninguna persona. Te llamó el Rey de Reyes y Señor de Señores. El dador de la vida. El autor de la vida. El consumador de la vida. Él te llamó. Te llamó. Así como Él preparó a Juan el Bautista. Y lo preparó solamente para una pequeña misión. Presentar el Cordero de Dios. Predicar un evangelio de arrepentimiento. Y prepararle el camino al Señor. Preparar un pueblo que estaba allí esperando al Mesías cuando se presentara. Preparar ese pueblo. Preparar el camino. Era una representación. Una representación como hoy. Así como hoy. Hoy lo representa Dios claramente. Hoy lo representa el Señor. Para que tú entiendas, mi hermano, mi hermana. Hoy lo representa tu Dios también. Porque hoy Dios levanta el ministerio de Juan el Bautista. Levanta el ministerio de arrepentimiento. Para que haya un arrepentimiento. Para que haya una conversión. Para que haya una preparación. Para que la gloria de Dios fluya. Para que la gloria de Dios pase. Para que la gloria de Dios se manifieste. Y así lo hace el Señor en este tiempo. Y Dios te lo habla claramente. No te lo está hablando por hablártelo. No te lo está hablando para engañarte. No te está ofreciendo falacias. No te está ofreciendo mentiras. No te está ofreciendo cosas terrenales. Te está ofreciendo lo que Él vino a traer a través de su Hijo. Un reino eterno, un reino santo, un reino poderoso, un reino glorioso, un reino victorioso. Ay, para que seáis una nación de gente santa. Para que seáis una nación de sacerdotes. Para que seáis una nación de reyes. Ay, de reyes. Ay, de sacerdotes. Ay, de gente santa. Será llamada nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Para que anuncie las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. En este tiempo malo, en este tiempo perverso, en este tiempo de maldad. Y en este tiempo de maldad Dios te levanta. Amén. Dios te limpia. Dios te limpia. Dios te limpia para que entiendas el propósito y el designio y la voluntad de tu Dios. Dios tiene instrumentos para presidir. Y a esos instrumentos les va a demandar 7 veces más. 7 veces más. Para que entiendan y para que comprendan. Porque deben guardar la palabra. Porque deben guardar los mandamientos. Porque deben de guardar el testimonio. Porque la demanda aumenta. Porque la demanda aumenta. Porque tienen que medir sus pasos. Como los midió David. Y como muchas veces tuvo que reconocer. Tuvo que reconocer sus faltas y reconocer su pecado, reconocer sus fallas, aun cuando fue tentado por Satanás por propósito de Dios, porque Dios quería arremeter contra el pueblo, y sin embargo Él se humilló cuando hizo el censo. Él se humilló y él mismo escogió el castigo, caer en manos del Dios vivo y verdadero. Aún en eso confió en Dios, aún en eso se puso en las manos de Dios. Aún para el castigo se puso en la mano de Dios. Porque sabía que si caía en manos de los hombres no tenían misericordia. Pero aún para eso confió en Dios. Aún para eso esperó en Dios. Y Dios no arremetió contra él, pero arremetió contra el pueblo. Y David amaba al pueblo porque tenía el corazón para Dios. Que ama el pueblo de Dios. Aunque sea rebelde, aunque sea contumaz. Y David lo amaba. Amaba a ese pueblo. Y por eso cuando el ángel comenzó la mortandad, él le dijo a Dios, ¿no fue un hombre el que pecó? ¿Por qué arremetes contra este pueblo? Para mostrar que tenía el corazón. Se puso en el papel de Cristo. Se puso en el papel del que intercede. Señor, por amor a tu nombre, glorifícate en esta hora. Glorifícate en medio de tu pueblo. Señor, porque no estamos unidos, Señor Padre, mi Dios Papá, para relacionarnos, Señor Padre, socialmente. No estamos usando este medio para unirnos socialmente. No estamos aquí, Señor, para exhibirnos. Señor Padre, ni estar mostrando fotografías. Estamos aquí, Jehová Padre, para cumplir tu propósito. Amén. Para cumplir tu designio. Amén. Para cumplir tu voluntad. Para que tu plan se lleve a cabo, Jehová. Amén. Señor, glorifícate en medio de tu pueblo. Amén. Levanta tu gloria, Jehová. Amén.
y haz como tú quieras. No como nosotros queremos, sino como tú quieras. Porque tú eres el Dios verdadero. Y porque fuera de ti no hay otro. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre. Derrama la bendición sobre tu pueblo. Señor Padre, la bendición que te pide es que tu palabra sea espíritu y vida sobre este pueblo. En el nombre de Jesucristo te lo ruego. En el nombre de aquel que es la cabeza de todo dominio, de todo principado y de toda autoridad. Porque a ti pertenece el reino. A ti, solamente a ti pertenece el reino. A ti, solamente a ti pertenece la gloria, la honra, la exaltación, el imperio y la potencia, eternamente y para siempre. Aleluya. Bendito tu nombre. Aleluya.